Hola y bienvenidos a este video. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y que a veces es muy poco hablado: las enfermedades crónicas, terminales y cuidados paliativos. Vamos a explorar cómo estos procesos afectan nuestras vidas, cómo cambia nuestra forma de ver la salud y la muerte, y lo más importante, cómo podemos enfrentarnos con dignidad y apoyo. Así que quédense conmigo para entender un poco más sobre cómo vivir mejor, incluso en los momentos más difíciles. Comencemos. Vamos a comenzar con un dato que es cuanto menos abrumador. Ya para el año 2020, la previsión era que las enfermedades crónicas causarían casi 3/4 partes del total de muertes en el mundo. Esta es una cifra que rediseña por completo el mapa de la salud global. Nos obliga a dejar de pensar en la enfermedad como un evento agudo, algo puntual, y empezar a verla como un proceso que nos acompaña durante años, incluso décadas. Esto nos sitúa en un panorama que no tiene nada que ver con el de nuestros abuelos, por ejemplo. Por eso hoy vamos a sumergirnos en dos realidades que están profundamente interconectadas y que definen la salud moderna. Por una parte tenemos lo que significa vivir con una enfermedad crónica y por otro cómo abordamos como sociedad la etapa final de nuestra vida. Son dos conversaciones que a menudo evitamos, ¿verdad? Pero que son absolutamente cruciales. La primera redefine la vida y la segunda redefine la muerte. Y nuestra misión aquí es analizar las claves de estos procesos. Queremos entender qué implica convivir con un sufrimiento a largo plazo y por qué ha cambiado tanto nuestra forma de afrontar el final. Pues el punto de partida de todo este análisis es un cambio de paradigma. Es que es fundamental. ¿En qué sentido? Hemos pasado de un modelo médico centrado en casi exclusivamente en curar enfermedades agudas, una infección, una fractura, lo que sea, a uno que debe aprender a gestionar procesos largos, complejos y a menudo sin una cura definitiva. Para guiarnos en este viaje vamos a usar el modelo biopsicosocial como una brújula, un concepto que, es verdad, aparece constantemente en los libros. ¿Qué significa? Pues implica entender que estas enfermedades no solo son un problema orgánico, o sea, un fallo en el cuerpo, son fenómenos que tienen profundas implicaciones psicológicas, emocionales y sociales, para todos, no solo para la persona que las padece, sino para toda su red de afectos, la familia, amigos, el entorno laboral, todo, absolutamente todo se ve afectado. Pues con esta brújula en la mano entenderemos la primera parte. ¿Qué es exactamente una enfermedad crónica? Teóricamente se define como una forma que a primera vista parece simple, un trastorno que obliga a modificar permanentemente el estilo de vida y que persiste en el tiempo. Parece simple, pero esa frase, modificar permanentemente el estilo de vida, es un universo en sí misma. Implica una vigilancia constante, una nueva relación con la comida, con el ejercicio, con tu propio cuerpo. Vaya, nada va a volver a ser como antes. De hecho, hay un consenso que propone un umbral temporal. Para que una enfermedad se considere crónica, debe durar al menos 3 meses. Pero la definición que más me ha llamado la atención es la del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Atlanta. Es mucho más específica. Habla de una etimología multicausal, largos periodos de latencia, curso prolongado y sin tratamiento curativo definido. Ahí está la clave. Es que cada uno de estos términos rompe con nuestra idea tradicional de enfermedad. A ver, desglosándola un poco, etimología multicausal significa que no hay un único culpable. Es una tormenta perfecta de factores genéticos, ambientales, estilo de vida. Por otra parte, largos periodos de latencia implica que puede estar gestionándose en silencio durante años. Y lo más duro, sin tratamiento curativo definido. Esto choca, frontalmente con la mentalidad de tómate una pastilla y se arregla. Aquí no hay soluciones mágicas. Hablamos de patologías que nos afectan a todos. Enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas, las grandes protagonistas, por desgracia. Pues según los datos, juntas son responsables de casi el 60% de la mortalidad mundial. 60%. Es la experiencia humana mayoritaria del siglo XXI. Ya no es la excepción, es una norma. Wow, 60%. Esto ya no nos habla de una minoría, sino de la realidad a la que se enfrenta la mayor parte de la población del planeta en algún momento. Y lo que es aún más sorprendente es que varios artículos destacan que esto ya no es un problema exclusivo del llamado primer mundo. Los datos lo cambian todo. Desde principios de este ciclo se registran más casos de enfermedades cardiovasculares en India y China que en todos los países desarrollados juntos. ¡Qué barbaridad! Esto desmiente por completo la idea de que son enfermedades que solo afectan a los países ricos. ¿Y a qué se debe este cambio tan brutal? Pues, por una parte, al aumento global de la longevidad, lo cual es una buena noticia. Sí, es una buena noticia. Pero por otra parte, la globalización de ciertos estilos de vida poco saludables como dietas procesadas, sedentarismo, tabaquismo, estrés crónico, son las fuentes que llaman factores de riesgo modificables.
Pero más allá de estadísticas globales, que vaya que son impresionantes, ¿qué significa todo esto para la persona que un día se siente en una consulta y recibe este diagnóstico? El impacto debe ser sísmico. Aquí es donde el modelo biopsicosocial se vuelve imprescindible. No podemos entenderlo solo desde la biología. Lo que se destaca de inmediato es el deterioro emocional. Una avalancha de miedo, de ira, ansiedad, incertidumbre. Es un duelo, y un duelo por la salud perdida. Y es una de las principales causas que citan los psicólogos Lazarus y Folkman, que es la negación. Y a primera vista uno pensaría que negar la realidad es contraproducente. Sí, es lo que parece, pero es mucho más sutil. La negación, lejos de ser algo patológico, cumple una función protectora inicial, como un amortiguador. Actúa como un amortiguador psicológico. La mente, al recibir una noticia que amenaza totalmente con su integridad, levanta un escudo temporal para reducir el estrés y permitir una adaptación más gradual. Es un mecanismo de supervivencia, o sea que el objetivo de un terapeuta en ese momento no sería romper esa negación a la fuerza, para nada, sino más bien acompañar a la persona para que vaya bajando a su propio ritmo. Es guiar, no empujar. Además, el estrés que se genera es una arma de doble filo. Por una parte, el estrés crónico puede ser un factor que contribuye al desarrollo de la enfermedad, pero una vez diagnosticada, la enfermedad se convierte en el mayor agente estresor que te puedes imaginar. Y no solo para el paciente, me imagino que es una onda expansiva para toda la familia. Afecta a toda la dinámica familiar. Los roles cambian de la noche a la mañana. La pareja se puede convertir en cuidadora. Los hijos pueden tener que asumir responsabilidades. Las rutinas, las visitas al médico, todo. Las rutinas diarias se ven alteradas por visitas al médico, tratamientos. Lo que pasa es que la enfermedad no entra a una persona, entra a un sistema familiar y lo reorganiza por completo. Y ese conflicto en la vida familiar que mencionas se vuelve todavía más intenso cuando la enfermedad avanza y la conversación sobre una posible cura simplemente desaparece. Ahí es cuando entramos en una fase tan delicada que las fuentes lo llaman enfermedad terminal. Un giro de 180 grados totalmente. El objetivo ya no es curar la enfermedad, es cuidar a la persona. El foco se desplaza de cantidad de vida a calidad de vida. La Sociedad Española de Cuidados Paliativos, la SECPAL, establece unos criterios muy claros para definir esta etapa. No es algo subjetivo. Hablan de una enfermedad avanzada que no responde a un tratamiento, a un pronóstico de vida, que suele ser inferior a 6 meses. La presencia de síntomas que son muy intensos, múltiples y cambiantes. Estos criterios son importantes porque marcan un momento en que se debe activar un tipo de cuidado diferente. Y esto nos lleva a una pregunta muy filosófica, pero implicaciones muy prácticas, que es ¿cuándo muere realmente una persona? En algunos libros nos llegan a hablar de 3 tipos de muertes, que no siempre ocurren en el mismo orden ni en el mismo tiempo. Se me hace increíble pensar que podemos morir primero socialmente que biológicamente. ¿Cómo se manifiesta esto en el día a día? Pues a menudo la persona es muy consciente. La primera es la muerte social. Ocurre cuando por el avance de la enfermedad se ve forzada a desvincularse de sus roles. Ocurre separándose del trabajo, de sus actividades diarias. Es un aislamiento progresivo que puede ser devastador. Por otra parte, tenemos la muerte psicológica, que se asocia a la pérdida de capacidades cognitivas, a la desconexión de la realidad y la propia identidad. Y por último llega la muerte biológica, el cese de las funciones vitales. Aquí podríamos destacar un detalle muy interesante, que es la muerte biológica no es como apagar un interruptor, sino es un proceso que curiosamente empieza por el cerebro y termina en el corazón. Todo esto es un proceso universal, ocurre en el contexto cultural que es radicalmente distinto a nuestros antepasados. Hemos cambiado por completo los escenarios de cómo afrontar la muerte, muchísimo. Algunos artículos describen que en los años 1900 la muerte era un evento familiar y comunitario, ya que actualmente se medicaliza y se manda a los hospitales, se esconde. Esto provoca que más del 80% de las personas fallezcan en instituciones sanitarias, lo que se conoce como muerte hospitalaria, y las causas de estas son muy profundas. Por una parte, tenemos una menor tolerancia social al sufrimiento. Vivimos en una cultura que busca evitar el dolor a toda costa, lo que se ve como algo malo, como un fracaso. Por otra parte, tenemos el aumento en la esperanza de vida, lo que genera en los pacientes una falsa sensación de inmortalidad. Actualmente se habla de la muerte como si fuera un accidente o un fallo médico, no algo que sucede. Y eso se suma a que hemos perdido muchas de las herramientas culturales y espirituales que antes nos ayudaban a darle un sentido. Se ha convertido en un tema tabú, algo ajeno, casi de mal gusto, que no se puede hablar en la mesa, algo que le pasa a otros, en otro lugar, detrás de los muros de un hospital. Y es precisamente como respuesta a esta deshumanización, a este ocultamiento de la muerte, que surge el movimiento de los cuidados paliativos. Su origen
origen se lo debemos a una mujer, Cicely Saunders, una enfermera y médica británica que en los años 60 fundó el Centro Christopher Hospice en Londres. Su idea era revolucionaria. En aquel momento se creó un lugar con el objetivo que no fuera alargar la vida de un paciente, sino de atender con dignidad y controlar el sufrimiento de los pacientes moribundos, lo cual es clave. Los cuidados paliativos no consisten en esperar pasivamente la muerte, claro que no. Se trata de vivir lo mejor posible hasta el final. La definición de la Organización Mundial de la Salud es clarísima. Dice que esto es un enfoque que mejora la calidad de vida de los pacientes y familiares, aliviando el sufrimiento a través de un tratamiento impecable. El equipo que se describe en este tratamiento es multidisciplinario, ya que actúan médicos, psicológicos, enfermeros, trabajadores sociales. Es importante mencionar que el cuidado no termina cuando el paciente fallece. Eso es fundamental, ya que se extiende al acompañamiento de la familia durante el duelo. No se les abandona en el momento de mayor vulnerabilidad. Eso marca una diferencia abismal en el modelo hospitalario tradicional, que a menudo, una vez que produce el fallecimiento, cierra el caso y ya está. Aquí se atiende que la unidad de tratamiento es el paciente y su familia, y que el papel de psicología es clave. Va mucho más allá de tratar la ansiedad o la depresión. ¿En qué sentido? Pues se centra en algo más profundo, en promover la autonomía y la dignidad del enfermo, en ayudarle a cerrar su biografía, a despedirse dignamente, a tomar decisiones sobre sus últimos días, a que siga siendo el protagonista. Se trata de que la persona siga siendo la protagonista de su vida hasta el último instante. Por otra parte, tenemos un concepto peligroso, la conspiración del silencio. ¿Y cómo el psicólogo ayuda a desactivar esto? Pensándolo bien, pues creo que todos hemos visto e incluso participado en esto. Parte de la idea de no le digamos nada para que no se preocupe. Esto es un mecanismo de defensa muy humano, pero terrible para el paciente. Obviamente nace de una buena intención de la familia, pero que no sabe cómo afrontar la conversación y cree que protege al enfermo ocultándole la verdad o la gravedad de la situación. Pero causa el efecto contrario. La persona se queda sola y aislada, con miedos y sin poder compartir sus angustias porque percibe que el tema no se debe de hablar. Y el enfermo casi siempre lo sabe o lo intuye. Se crea una mentalidad que es muy dolorosa para todos. La intervención psicológica se centra en eso, en crear un clima de confianza donde se pueda hablar con honestidad y sin miedo. Abrir este espacio, un espacio que facilite que las emociones fluyan, que se puedan expresar los te quiero, los perdón, te extraño, y también de alguna forma muy práctica, ya que se dan herramientas a la familia para evitar el agotamiento de ser el cuidador principal. El desgaste físico de los cuidados, además de sumarle el brutal impacto emocional que tiene, los supera totalmente. El psicólogo trabaja con ellos para prevenir este conflicto, enseñándoles a la familia a pedir ayuda, a repartir tareas y, muy importante, a cuidar también del que cuida, que es un cuidado integral. Replanteando un poco de los puntos que hemos analizado, ¿qué puntos son clave? Por una parte tenemos la enfermedad crónica, que se presenta como una compañera de vida a largo plazo. Un maratón para la que nadie nos ha entrenado y que exige una adaptación constante, a nivel físico, mental y social. No es un evento, es un proceso vital. Por otra parte, los cuidados paliativos surgen como una respuesta, profundamente humana y necesaria, que forma parte de nuestra sociedad a afrontar el final de nuestra vida, intentando devolverle la dignidad, la calidez y el sentido que la excesiva medicación le ha arrebatado. Lo podríamos ver como un cambio de filosofía, desde un modelo médico puramente curativo centrado en la enfermedad, en la biología, a pasar a un modelo biopsicosocial que pone el foco en las personas, en la calidez de vida, en su dignidad y en su experiencia integral, ya que no se trata solo de añadir años de vida, sino de la importancia de que el paciente tome sus propias decisiones, que mantenga un control en su vida hasta el final. Ya por último, les quiero presentar una reflexión final con una pregunta fundamental. ¿Estamos realmente preparados como individuos, como comunidad, para tener estas conversaciones difíciles sobre cómo queremos vivir nuestro final antes de que sea demasiado tarde? Hablar de enfermedades crónicas y de la etapa final de nuestra vida no es fácil, pero es necesario. Es algo que hemos aprendido a lo largo de este video, que es que el cambio de enfoque en la medicina y en la forma de abordar estos procesos que están centrados en el bienestar, la dignidad, la calidad de vida de las personas. Así que, aunque estas conversaciones pueden ser incómodas o desafiantes, son un paso importante para asegurarnos de que tanto nosotros como nuestros seres queridos vivamos de la mejor manera posible, con el apoyo que necesitamos. Y aunque en el camino pueda ser muy duro, pueda ser muy largo, lo importante es recorrerlo juntos, con empatía y comprensión. Después de todo,
eso vivir bien hasta el final es algo que todos merecemos. Bueno, con esto me despido. Espero que este tema, aunque profundo, les haya sido útil y les haga reflexionar un poco acerca sobre la vida y cómo afrontamos lo que nos depara. Recuerden que aunque los desafíos puedan ser grandes, siempre hay maneras de enfrentarlos con fuerza y valentía. Cuídense mucho, sigan adelante y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.